Colectivo Delfos presenta. Bien, ya estamos grabando. Pues muchas gracias. Vamos a presentar aquí a la escritora Lorena Amquie. Estamos en una entrevista que nos brindó. Y la primera pregunta, Lorena, este, cuando comenzaste a escribir, ¿tú pensaste en escribir fantasía o alguna categoría literaria específica? Mm, pues no me planteaba tanto el género en el que se iba a acabar encasillando el asunto, pero sí sabía, lo primero que publiqué fue una trilogía de vampiros, sí sabía que ese tema no se me iba a escapar, ¿no? Que yo tenía que averiguar acerca de la inmortalidad. Entonces, no sé si me lo planteé específicamente como voy a escribir fantasía o voy a escribir horror, porque es una especie de el mito insertado en la realidad cotidiana, ¿no? Entonces, yo diría que mi estilo tiende a lo realista, ¿no? Porque era aquí y ahora, en la Ciudad de México, del momento en que lo escribí, pero claro, con ese elemento con ese elemento fantástico o sobrenatural, que a veces hay confusión con estos términos, ¿no? Como que si yo digo fantástico, la gente se va directamente a elfos, al Señor de los Anillos, cuando pues también los vampiros son criaturas fantásticas, ¿no? Pero bueno, creo que la gente lo entiende así como seres sobrenaturales o fantasía, como si fueran dos cosas distintas, y como también se ha recuperado mucho la figura del vampiro, tanto para lo cómico como para lo romántico, como para, bueno, montones de cosas, de atributos que le hemos ido poniendo a la figura del chupasangre, pues ya no sé si la gente lo asocia directamente al horror o a otra cosa, ya creo que se asocia más al romance. Mm, Yo quería, yo quería dar mi propia versión, yo quería averiguar acerca de la inmortalidad, ¿no? Creo que mi proceso mental para llegar a los vampiros fue más partiendo de mi pregunta como escritora. Quería hacer de cuenta que vivía para siempre porque yo no me quiero morir. Entonces dije, ¿qué seres viven para siempre? Los vampiros. Voy a usarlos para averiguar acerca de la inmortalidad, ¿no? Era un poco, mi línea fue más por ahí. Necesitaba algún ser de este tipo para averiguar acerca de eso. Pero claro, ellos mismos me llevaron a la parte de horror que tienen ellos, ¿no? Por la vida que les es impuesta por sus necesidades biológicas, ¿no? Entonces sí acabó, sí tiene esas partes. No, no creo que nadie categorizaría mi literatura como horror, pero esa parte clásica del monstruo sí que la tiene, ¿no? ok. Entonces, más bien fue como una curiosidad, pero como decías, no pensabas como en una categoría o género, ¿no? De inicio. Sí, yo creo que yo nunca lo he pensado así, ¿no? Nunca he pensado voy a escribir de este género o porque leo este género quiero escribir este género, sino que los temas mismos o los personajes mismos son los que me han ido llevando, ¿no? No me consideraría ni siquiera una autora de terror o de fantasía, ¿no? Diría que simplemente escribo, escribo lo que me llega. Bien. Y bueno, o bueno, yo pero en lo personal, y yo creo que varios, le seguimos en el canal de YouTube, Lorena Anquie, y hemos visto que tienes un personaje, la papa escritora. ¿Cómo fue que se te ocurrió escribir sus aventuras? Me gusta mucho. Es que justamente tengo dos pantallas para trabajar y justamente estoy aquí contigo y aquí arriba tengo el editor de fotografía, o sea, bueno, el editor de diseño, donde estoy haciendo la última ilustración de la patata narradora. Entonces la tengo aquí en mi cara. Eh, bueno, realmente surgió como surgen las mejores cosas, sin querer y sin planificarlo. Sí, tengo que decir que surgió a partir del canal, ¿no? Yo después de estar haciendo videos un rato, me di cuenta de cómo se repetían los mismos errores y las mismas preguntas en toda la gente que empieza a escribir, ¿no? Y obviamente me daba cuenta que yo cometí los mismos errores como novata. Todos pasamos por una iniciación, por una serie de ambiciones como escritores que se van o refinando o te estampas contra la realidad o bueno, y muchos de los errores que veía que cometen
mis suscriptores o mis clientes, ¿no? Porque también doy asesoría para escritores, entonces veía que hay cosas que se repiten, ¿no? Como alguien que no ha escrito nunca una sola novela y un día decide que va a escribir una saga de 11 libros de fantasía, ¿no? Era tan recurrente. O a mí no me gusta leer, pero voy a escribir. Ese tipo de cosas que se repetían tanto que ya parecían clichés. Empecé a usar a la patata para burlarme de ellos, ¿no? Para burlarme de esos errores por los que todos hemos pasado, ¿no? Para hacer una burla dulce, digamos, satírica, no una crítica constructiva, de cierto modo, de las cosas por las que pasamos, ¿no? Entonces empecé con eso, pero después ya se me volvió una cuestión sentimental del camino del escritor y empecé a mostrar también, pues, la soledad que sentimos los escritores, los diferentes dolores que nos embargan a los artistas y todos los dramas que hacemos, ¿no? Porque tomamos tan en serio esta pasión nuestra. Entonces empecé a hacer eso y bueno, el personaje me empezó a fluir y se empezó a combinar con otras verduras, que están las zanahorias criticonas y el ajo crítico literario, y empecé, bueno, ya a hacer toda una hortaliza ahí toda una ensalada de vegetales que representan como todas estas figuras con las que nos topamos en los trabajos creativos, ¿no? Que estoy segura que tú como escritor o como creador te has topado también con el clásico crítico que siempre se va a sentir mejor que todos, con el que solo piensa que se pueden hacer las cosas de la manera antigua, o con los amiguitos de la secundaria que te juzgan porque no estás ganando dinero. O sea, todos estos clichés y todas esas cosas que son tan comunes en la vida de los escritores, pues las empecé a plasmar ahí y, para sentirme yo acompañada, para quitarle un poco de seriedad al asunto, ¿no? Que también hay mucha solemnidad alrededor del mundo de las letras y como que es tan serio todo y a veces también hay que reírse, ¿no? Y hay que reírse de uno mismo. Entonces la patata es eso, es una manera de reírme de mí misma cuando empecé y de que los propios suscriptores o los escritores que se identifiquen con ella puedan también tomarse a sí mismos un poco menos en serio. No, pues sí, Aquí está, está. está muy bien, ¿eh? Es de los, ahora sí que de los personajes que he visto para difusión, muy, pues ahora sí que me identifico, ¿no? Yo creo que yo me quedé Hay con la idea, una marioneta de la patata ahí. ya la vi. Yo creo que me quedé yo con la expresión de que alguien, eres una papa escribiendo, ¿no? Y por eso yo me quedé con papa escritora, pero es patata narradora. Sí, Sí, era para darle esa solemnidad justamente. Patata, no papa, patata. ok. También por mis años de vivir aquí en España, ¿no? Que aquí es la patata, ¿no? Las papas no, todo es patata. Entonces también se me va pegando algo, supongo. Sí. Y bueno, ¿has pensado a lo mejor, ahora ya veo que pues, estás haciendo cómic, no sé, en a lo mejor hacer un guión como para una novela gráfica o algo así? Uf, mira, estos dibujos de la patata que tú ves que son tan simples, a mí me tomó años de clases de dibujo poder lograrlos. A mí no se me da el dibujo de manera natural. Me he tenido que esforzar muchísimo para refinarlo y que me quede lo que ves, que es nada, que un dibujante bueno pues lo hace en 3 segundos, pero que a mí me ha costado un montón porque me doy cuenta de que en mis cómics lo importante es el chiste y no el arte. Vaya, el arte no es nada la gran cosa. Entonces, pensar en un proyecto muy a largo plazo, digamos, más largo de dibujo, me agobia, me parece tremendo, porque a mí estos me llevan un rato, me llevan un rato y son una tontería. Entonces, creo que mi medio principal sigue siendo la palabra, pero cuando pienso en lo del guión, me imagino que tú piensas que, bueno, alguien más podría dibujarlo. Ujú, ujú. Y eso me cuesta imaginarlo, me cuesta imaginar el trabajo conjunto con alguien. Y es una tontería, yo sé que en el cómic se hace muchísimo, casi toda la gente lo hace. Para muchos de los grandes proyectos son así en conjunto, los cuentos infantiles también son así. Pero yo decía, si llego a hacer algún día, la quiero hacer yo, ¿no? Y lo que más se me ocurre es algo relacionado a esta patata. O sea, una historia ya más enfocada a algo específico de ella, pero ahorita sí que esté en planes directos de algo más largo, no.
soy muy de tira cómica, muy del chistecito y ya. Pues sí, así igual yo creo que un día vas a juntar toda la antología de la patata narradora, Eso ya está en camino. ¿no? Sí, va a estar Eso bueno. ya está en camino. Sí, sí, sí. Ya está en camino el volumen 1. Ah, qué bien, qué bueno. Sí, sí, ahora sí que siguiendo tu canal, sí me daba cuenta de que ya tenía rato, ¿no? Este personaje. Y Sí, bueno, ya. Esto que estoy trabajando aquí es la contraportada del libro, de hecho. oh, qué bien. ¿Tenemos fecha para ese? Pues ya faltan los últimos detalles y el diseñador que le dé los últimos toques y ya luego tendré que decidir pues cómo llevarlo a sus lugares, ¿no? Como yo voy mucho a México, pues me gustaría imprimir allá, ¿no? No que esté solamente en Amazon, porque para que lleguen los libros de Amazon a México es carísimo, entonces quiero que pueda estar accesible porque sé que muchos de mis suscriptores están allá, entonces espero pronto tener noticias de eso, pero sí, adivinaste, ya viene eso en camino. Qué bueno, qué bien. Qué bueno, pues ya tuvimos parte de la premisa. Primicia, sí. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta es, en tu opinión, no sé, de respecto a a las categorías que nosotros manejamos en el fanzine como fantasía y ciencia ficción, ¿quiénes serían los representantes de México? A quiénes tú nominarías? Oh, no, esa pregunta es demasiado difícil para mí, que no soy la mejor lectora de esos géneros. No he leído tantísimo. No he leído tantísimo. He leído Mundo Umbrío, eh, de Sandoval, pero he leído más, no sé si argentinos, por ejemplo, de horror, pero es que ni siquiera sé si se categorizaría así. Te Mm, digo, mire, luego los géneros, he leído a Marian Enríquez y a Ampuero, y estas mujeres que escriben cosas horroríficas, pero que ni siquiera sé si ellas estarían categorizadas mm, en horror. No lo sé. Eh, Ay, no, esta pregunta la vas a tener que borrar, porque, porque no soy, además de que se me olvidan los nombres de todos. mm, He leído muy clásica ciencia ficción, Bradbury, Cal Lewin, Frank Herbert, ok. eh, Asimov un poquito, pero no muchísimo, no muchísimo. Tuve una época de leer muchísimo ensayo acerca de monstruos, Mm, pero sobre todo ensayo, ¿no? Porque estaba haciendo una tesis al respecto, y porque es como el tema que más me entusiasma en la vida, pero no te sabría hablar de representantes actuales. que Ya no- sé, me hace quedar mal. Tenía que haberme preparado y fingir. Ok, Y fingir y mentir. no te preocupes. Pues sí, no pasa nada. O sea, así son las preguntas. A lo mejor luego nos salen así con situaciones. Y bueno, pasamos a la siguiente entonces. Para ti, ¿cómo sería tu taller de creación literaria ideal? ¿Con qué reglas? Pues mira, yo de hecho tengo uno que yo imparto los domingos. eh, y es una mezcla un poco de las cosas que yo vi que funcionaban en los talleres a los que yo he ido a lo largo de mi vida, ¿no? Fui eliminando las cosas que vi que no me gustaban y poniendo una serie justo no le llamaría reglas, sino más bien, no sé, lineamientos, cánones, sugerencias de comportamiento. Para mí, en los talleres literarios tiene que ser un lugar seguro, ¿no? Em, Creo que los creadores, la gente creativa, se enfrenta a suficientes cuestionamientos y destrucciones de nuestros frágiles egos todos los días contra la sociedad, contra los medios económicos que nos dice que no sirve para nada lo que hacemos, muchos con sus propias familias que temen que no van a poder vivir de sus pasiones, como para ir a un taller en el que lo que quieres es poder crecer y que te destruyan, ¿no? Fui a ese tipo de talleres, eran muy míticos en mi juventud, porque era como que el trato duro es lo que va a lograr el diamante del carbón, ¿no?
Yo no creo en eso. Yo creo en que cualquiera puede mejorar, y que cada quien tiene diferentes necesidades, ¿no? No todo el mundo quiere escribir un premio Pulitzer. Hay gente que quiere escribir de manera terapéutica y a esas personas se les guía de una manera. Hay gente que quiere mejorar en cuestión de estilo y técnica y a esa persona se le guía de otra manera. Entonces creo que mi taller ideal tiene que ver con ser empático con las necesidades de cada uno, no dar críticas destructivas. Nunca les he visto la utilidad a esos talleres en donde el maestro le rompe en la cara el poema al poeta, que lo sé de primera mano de gente que ha vivido eso. Entonces, eso, ¿no? La mecánica que yo tengo es, se lee en voz alta, también hay que recuperar el tema de la escucha y de la oralidad, ¿no? Se lee en voz alta el texto y después las personas comentan, ¿no? Dan sus observaciones sin que el que lee, sin que el dueño del texto tenga derecho a réplica, ¿no? No queremos armar un debate, no tienes que defender tu texto ante tus compañeros, es escuchar cómo se toma lo que tú escribiste y después tú decides si tomas o no la retroalimentación, si cambias algo o no cambias algo, ¿no? Y siempre desde un sitio constructivo y positivo. Esa es la mecánica que yo utilizo, ¿no? Y también lo que te decía, ¿no? Atender a las necesidades de cada quien. Yo recomiendo siempre lecturas y obviamente no le voy a recomendar los mismos libros a todos los miembros de mi taller, ¿no? Hay gente que necesita leer esto y hay gente que necesita leer otra cosa y hay gente que necesita aprender de brevedad y hay gente que necesita aprender de Tolstoy, ¿no? Y de leer otras cosas. Entonces, no creo en estos maestros que quieren que todos sus alumnos acaben escribiendo como ellos. No, no creo que hay un solo estilo correcto y creo que el tema es que cada autor sea lo mejor que puede ser en su propia voz, ¿no? Entonces, esa es un poco la mecánica y esos son un poco mis valores, ¿no? Los ataques personales no están permitidos y esto es una porquería, no sirve, tampoco. Claro, claro. Siempre con mucho respeto, ¿no? Porque aunque haya gente de distintos niveles, todas las personas están buscando algo, ¿no? Y lo están haciendo desde un lugar vulnerable. Cuando tú vas a un taller, te estás poniendo en un lugar de exposición y que haya mentores o maestros o guías o moderadores que permitan que la gente se agreda en esos lugares vulnerables, yo creo que no se dan cuenta del daño que pueden hacer cuando hay gente que se ha atrevido como a mostrar su trabajo por primera vez o a ponerse en ese sitio ¿no? O sea, hay mucha relación entre lo que uno escribe y lo que uno es, el alma de uno. Aunque no escribimos autobiografía siempre, tú estás poniendo tu alma ahí, nadie te está pagando por hacerlo, te estás poniendo una pasión tuya. Y entonces hay que respetar eso, hay que respetar que todo se hace desde un sitio, aunque sea de menor o mayor calidad, ¿no? Claro. Para poderse inscribir en tu taller, se solicita por tu página. Pues mira, como solo soy yo y un taller para que sea funcional no puede tener muchísimas personas, la verdad ahorita mismo lo tengo lleno, voy a abrir un segundo horario que generalmente le doy prioridad a los que son miembros de mi canal, ¿no? A que aparten un espacio y si después, si cuando queda sitio, lo vuelvo a anunciar y así voy llenando los espacios, porque también no es fácil con el tema de los horarios, como yo estoy en horario español, cada quien tiene otro horario, tengo gente de Chile, de España, de México, de Argentina, cada quien está en otro, entonces para que les coincida y lo puedan hacer no es tan sencillo. Así que eso, estar al pendiente de cuando anuncio que tengo espacios. Muy bien. Y ser miembro de tu canal. Sí, sí tienen una prioridad, pero después también abro más espacios para mis suscriptores, ¿no? Va, que va, para estar atentos. Sí. Mm. Y bueno, ahorita estábamos haciendo memoria, más o menos creo que ya son casi más de 5 años como youtuber, como divulgadora de cultura y creación literaria. ¿Cómo ves, cómo ha cambiado tu perspectiva como escritora con el público y pues sí, con estas experiencias que has tenido?
Hmm. Es una pregunta amplia y interesante. A ver, hay muchas cosas que han cambiado en estos últimos años, ¿no? En el mundo literario y también en los medios, ¿no? En los últimos 5 o 10 años ha habido un boom impresionante de autopublicación, de gente que ya no está dispuesta a pelearse con las grandes industrias, a tratar de hacer su sitio en este lugar que parece tan cerrado, tan vendido, tan manido, ¿no? Entonces deciden ir a la autopublicación. Ese es un cambio grande, esa posibilidad que hay ya de no depender de ningún intermediario. Entonces eso lo veo como un cambio bueno y malo, ¿no? Sí, todo tiene dos lados. Por un lado, mucho se llena de cosas que no tienen ninguna calidad, de ninguna revisión, de gente que no tiene experiencia y que lo único que tendría que haber hecho es seguir escribiendo en lo que se vuelve mejor escritor y después publicar, y no necesariamente publicar todo lo que uno va escribiendo. Entonces ese es el lado malo. Y el lado bueno es que también hay gente con mucho talento que ha decidido arriesgarse por ese lado y que ha podido entonces dar a conocer sus textos de esa manera, ¿no? Entonces, ese es un cambio grande. En cuanto al público, siempre me ha sorprendido ver que tengo gente de todos los rangos de edad, ¿no? Que mis lectores eran más jóvenes, en general la literatura que yo hago es más para gente de 13 a 20 y que el público que llegó a mi canal es otro público, ¿no? El rango más grande que tengo es de 20 a 25 y luego de 25 a 30, ¿no? Y los adolescentes no son el mayor grupo de gente ahí. Entonces eso ha ido cambiando. Más gente cercana a mi rango de edad se acerca al canal, lo cual me entusiasma, me hace darme cuenta que la gente me cree cuando les digo que nunca es tarde, ¿no? Que siempre podemos seguir aprendiendo. ¿Qué más? Cada vez tengo menos trolls. No sé si se aburren en mi canal, porque es todo buena vibra y nunca entro en peleas con nadie, pero al principio tenía más que querían discutir y ahora es como que o el algoritmo los está bloqueando solo Pues, o ya se aburrieron, no lo sé. Eso es un cambio que he visto, no sé si sea interesante mencionarlo, pero sí creo que cuando no hay grandes polémicas y grandes pleitos, esos seres extraños que son los troles se aburren y se van. Em, ¿Qué más? Veo una proliferación de gente que está buscando escribir fantasía con mitos locales, que me encanta, de Latinoamérica, gente latinoamericana, tanto de Bolivia como de México, como de Perú, que están tomando ya sus propias mitologías, sus propias leyendas para escribir fantasía en vez de seguir tendiendo a lo que decíamos antes, los elfos, las brujas, las cuestiones nórdicas o anglosajonas, eso me gusta muchísimo. Em, ¿Qué más? Te digo, es una pregunta amplia y interesante. Y pues sí, ya son bastantes años. También es interesante que muchas veces me contacta gente y me dicen, perdón que te hable así de directo, pero es que siento que te conozco desde hace 1000 años. Entonces, siempre que tengo sesiones son es como hablar con amigos, ¿no? Como se sorprenden de que yo sea igual en persona, que en el canal, pero pues es que así soy. sí, sí, es Ujú. algo muy, muy valioso de tu canal, ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que en esta onda de YouTube pues tiene que ser un personaje, pero algo que se nota es eso, ¿no? La sinceridad y la claridad con la que dices. Yo creo que también eso no le gusta a los trolls, ¿no? Puede ser. Puede ser. Y yo creo que también no le gusta a la aristocracia del mundo literario, ¿no? Te decía yo hace un rato, fuera de línea, que hay esta especie de secretismo alrededor de cómo publicar, cómo promoverse, cómo escribirle a una gente, cómo escribirle como si fueran secretos que no hay que divulgar para que no publique más gente o para que no se lea más gente. Y algo que me llama la atención es que se me ha agradecido muchas veces por, por mi generosidad de hablar de ciertos temas, ¿no? Y digo, bueno, pero ¿por qué no se habla de estos temas abiertamente, ¿no? ¿Por qué no se habla de cómo son las editoriales? ¿Por qué sí te leen? ¿Por qué no te leen? ¿Cómo rechazan? ¿Cómo no rechazan? ¿Cómo distinguir a los charlatanes de la autopublicación que hoy en día hay? No sabes a cuántos clientes míos han Ujú. hecho pato, como decimos en México, a Sí, estos
estas personas de la autopublicación, hay muchísima gente que te dice servicios de autopublicación, y lo único que hacen es ellos hacer el libro para Amazon, Ujú. y luego no hay ninguna difusión, no hay ninguna distribución, no hay nada, y ya te cobraron. O sea, ¿por qué no vas a compartir con más gente? Mira, a mí la literatura me ha dado tanto, me ha ayudado a tantas cosas, más allá de lo económico, por supuesto, que no es la base de mis ganancias para nada. Me ha ayudado a conocer tantas cosas de mí, del mundo, a conocer tanta gente interesante, a volverme una persona más empática, conocer otros mundos, conocer mis propios procesos internos de creación, lidiar con la frustración, tantas cosas que yo creo que si toda la gente escribiera, sacaríamos tanto de nuestra ira, de nuestras dudas, de nuestra inseguridad, de todas estas emociones que nos embargan, que nos limitan, que nos paralizan, y seríamos mejores personas. Digo, no digo que todas, ni digo que sea una cosa de cursi, romántica, de autoayuda, pero sí creo que mucho de por qué tengo el canal es porque quiero contagiar los beneficios que a mí me ha traído la escritura, ¿no? Me- Casi como una cosa personal, ¿no? No, si has visto, yo ni siquiera hablo tanto de cómo volverte famoso, de cómo ganar dinero, de cómo, no, hablo mucho más de cómo te puede ayudar a ti escribir sin depender sin saber qué pase después con el texto, más como una cosa de proceso interno, ¿no? Curiosamente te adelantaste a mi última pregunta, que era eso. ¿Qué te motiva pues, hacer toda esta promoción cultural, esta difusión, animar a la gente a escribir? Me lo respondiste mucho antes. Esa era mi última pregunta. Pues mira, es eso que te dije y también que cuando yo viví en México, yo vivo aquí ahora en Galicia desde hace 6 años, pero bueno, viví toda mi vida en la Ciudad de México y yo daba muchos cursos allá, en persona, ¿no? Daba cursos en la Biblioteca Vasconcelos, en algunos otros institutos, cuando hacía presentaciones de libros fui a montones de escuelas a dar pláticas acerca de la escritura, o cuando escribí un libro acerca de bullying hablaba de ese tema. O sea, estaba mucho en contacto con la gente, ¿sabes? Me encanta hablar con la gente, me encantaba conocer a mis lectores y empecé a hacer estos cursos de escritura para adolescentes y después para adultos y bueno, di un montón de cursos y de talleres, tanto en la FILIG, ¿no? En la Feria del Libro Infantil y Juvenil, como te digo, en diferentes bibliotecas públicas. Y cuando llegué aquí, no encontré ese espacio para dar esas clases, ¿no? Perdí mucho, yo tenía mis espacios, la gente que me conocía en México, que me abría esas puertas, ¿no? Para dar esos cursos. Y cuando llegué aquí, pues yo totalmente desconocida, no encontré cómo hacer eso y entonces decidí hacerlo así. Me faltaba poder hablar de esos temas y entonces empecé a hacerlo así por internet un poco como sustituto de las clases que daba antes, ¿no? Y me fui dando cuenta muy pronto de que el nicho estaba ahí, de que la gente quería saber de estas cosas, de que la gente quería saber de los temas de los que yo estaba hablando y que a mí me parecían a veces obvios, ¿no? Cuando uno se mueve en un universo, crees que todo el mundo sabe lo mismo que tú, ¿no? Que también es una cosa que nos hacen hoy las redes sociales. Tú sigues a unas páginas y a unos amigos que piensan igual que tú y que hablan de los mismos temas que tú y entonces tú crees que todo el mundo sabe lo mismo. Entonces yo daba por hecho que eran obvias ciertas cosas del mundo editorial o del mundo literario y me fui dando cuenta de que pues la gente no sabía, por ejemplo, qué son los derechos de autor, por qué registrar su obra, por qué no, en qué concursos vale la pena participar, cosas que yo simplemente por mi trayectoria como escritora sabía, ¿no? Que nadie me había contado, pero que las había averiguado a lo largo de 20 años, muchas veces por las malas. Entonces dije, bueno, si le puedo ahorrar a algunos estas estampadas contra las paredes, pues mejor. Y una pregunta más, esta me la estoy Adelante. inventando. Este, en cuanto a ese mundo editorial, allá en España, ¿tú crees que haya más campo profesional, más oportunidad de publicar allá que acá? ¿Es igual? Ah, ese es un tema complicado. El mundo editorial ha estado cambiando mucho los últimos años, ¿no? Y ese mismo mundo editorial se da cuenta de que
de que una parte suya se está extinguiendo, ¿no? Yo no creo que van a dejar de existir las editoriales, ni el libro físico, ni nada de eso. Pero sí es verdad que mucha gente hace ya esto, ya autopublica. Entonces, muchas editoriales grandes están ofreciendo sus propios servicios de autopublicación para seguirle ganando por ahí y seguir siendo intermediarios de la gente que quiere autopublicar. Em, entonces, en ese sentido, ha cambiado mucho. Es cada vez más cerrado porque hay tanta competencia que tienen que solo publicar lo que les garantiza ganancias, ¿no? Entonces, toman menos riesgos que antes con nuevas voces, aunque hay excepciones. Hay editoriales independientes que también van surgiendo como consecuencia de esto. Entonces, yo creo que, creo que lo bueno, o sea, que las cosas de buena calidad con una persona tenaz o persistente acaban saliendo, acaban saliendo a la luz. Esa es mi esperanza. Tal vez es utópico, pero esa es mi esperanza. No siempre es más fácil publicar en un lugar donde hay más editoriales, como es aquí, para alguien que escribe, digamos, de temas muy regionales, ¿no? Por ejemplo, yo escribo mucho de la Ciudad de México. Muchas veces de mis historias son muy chilangas o son muy mexicanas, el lenguaje es muy mexicano, las expresiones coloquiales son mexicanas y eso aquí a veces les cuesta trabajo. Entonces mi público sigue estando más en México. Entonces, no necesariamente es así, ¿no? Yo creo que hoy es cosa de encontrar nuestro nicho exacto, nuestra tribu de gente que se va a interesar por lo que nosotros queremos hacer y que tal vez no van a ser millones y millones y que eso es algo que me gustaría transmitirle siempre a los escritores que empiezan. En Latinoamérica es muy poco probable que te vas a hacer millonario por escribir. Tienes que hacerlo por otras razones, ¿no? Es más fácil escribir o publicar en España. Hay más editoriales, sí. Tampoco es fácil que te abran. Las grandes, ¿no? Las chicas o las independientes, puede que sí. Pero tu trayectoria en otros países no necesariamente se traduce, no necesariamente les significa lo mismo. Digamos, yo aquí llegué y quería buscar una agencia literaria. Y yo, pues con mis 10 libros publicados y mi trayectoria y todo, dije, bueno, alguna me contestará, ¿no? ¿Qué más tienes que hacer, no? Que tengo este canal, en ese momento tenía 100,000 suscriptores, tengo todos estos libros publicados con editoriales conocidas, quiero representación. No me contestó más que una. Escribía 20. Entonces dices, bueno, es muy relativo, ¿no? Supuestamente yo tengo una trayectoria y igual no me contestan. ¿Por qué qué hace que le contesten a alguien y a otro alguien? Hay mucho nepotismo, ¿no? En el mundo editorial, tanto en México como aquí, como en donde sea. Mucho de usar tus contactos, de entrar por algún lado donde te asegures que alguien te va a leer. Entonces es un tema delicado. Algo que sí es cierto es que es más fácil que la literatura viaje de España a México que al revés. O sea, alguien que publica aquí es más probable que sus libros se conozcan en Latinoamérica, que no es igual de fácil que un autor latinoamericano, su literatura, cruce el océano hacia acá. Y eso no es que esté bien, pero eso es una realidad. Yo creo que habría que lograr más redes latinoamericanas. Mi sensación es que incluso en Latinoamérica, los propios lectores de Latinoamérica no leen a sus colegas peruanos, bolivianos, nicaragüenses, salvadoreños, argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos. No nos leemos tanto entre nosotros. Leemos más lo que viene de España o filtrado por España que de lo que nos leemos entre nosotros. Que si hubiera un poco más de movimiento cultural interlatinoamericano, creo que ahí es donde estaría la mayor parte de un público que podríamos usar, que podríamos difundirnos unos a los otros, etc. Creo que está más ahí. Aquí hay mucho escritor, hay mucha editorial, pero mucho de lo que nos llega allá viene de aquí. Las agencias, todas las agencias literarias están en España. Incluso todos los autores mexicanos que tienen agencia son agencias de aquí. En México hay 2. Wow. Ya vemos miles y miles de escritores que no tienen representación y que entonces es difícil que lleguen a otros lados. Entonces yo no diría que es más fácil o más difícil. Creo que es cosa de seguirse refinando, es cosa de no despreciar oportunidades pequeñas, es cosa de irse forjando un camino que hoy muchas veces la gente es muy ambiciosa y quieren desde muy jóvenes publicar un libro
publicar una novela de 1000 páginas y hacerse famosos. Y pues, yo empecé publicando un poema en una antología donde había otros 300 personas, después un cuento en otra antología, que hay que tener paciencia para irse creando, que hay que formar parte de los movimientos culturales de sus países, ir a talleres, ir a eventos, estar en contacto con gente como tú, con gente que hace cosas, ¿no? Porque ahí es donde están los contactos. Y ahí estamos tan aislados ya en nuestras computadoras que pasa menos de eso que antes, ¿no? Entonces, no sé, me enredo un montón. Por ahí está una respuesta a tu pregunta. Por ahí está. No, está perfecto, muchas gracias. No, está muy bien. Sí, sí bueno, a mí sí me ilustras en esa diferencia. Y pues bueno, yo creo que para no hacerlo muy largo el video, vamos a dejar la entrevista aquí. No sé, ¿algo más que nos quieras agregar? ¿Algún comentario, recomendación? Es lo que te decía Miguel al principio, ¿no? Que, que tengo muchas propuestas de diferentes entrevistas o apariciones en diferentes canales y cosas, y que si me dieron muchas ganas de hablar contigo es justamente porque estás tratando de hacer un proyecto que le dé voz a gente que está tratando de hacer cosas diferentes, ¿no? Y que ese es el tipo de cultura, de movimientos que hay que apoyar, que hay que conectarnos, que hay que hacer redes en Latinoamérica, en México solo, con que nos leyera el 1% de la población ya estaríamos, pero bien servidos, ¿no? Entonces, que muchas felicidades, adelante. Ojalá que la promoción siga para arriba, que cada vez más gente, iba a decir te lea, pero no es nada más de leer, sino que consuma los productos culturales que estás generando, que estás reuniendo, porque estás ofreciendo algo que es un conjunto de un montón de cosas, ¿no? Multidisciplinario, por todos los medios, hay para todos, ¿no? Para seguir conectando con los temas que nos interesan. Y que nada, que un honor y que muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Lorena, por haber aceptado nuestra entrevista. De verdad, un gran placer hablar contigo, como siempre, Igual. verte en video. Ojalá cuando estés aquí en México, pues tengamos la oportunidad de hacer una segunda entrevista en persona, si hay chance. Vamos a estar atentos pues cuando vengas, hagas la visita, ¿no? Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel, y mucha suerte con la edición de este segundo ejemplar virtual. Muchas gracias a ti por la entrevista y pues vamos a tenerla aquí. Y pues despedimos a nuestros compañeros que nos estén viendo.